Hola rolistas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, Los Roles de Eva. Y sí, rolistas, traigo en la misma ropa del video anterior, pero bueno, hay que aprovechar estos espacios porque la gente está bien atareada, bien atareada, bien atareada. Así que bueno, yo me dije, bueno, vamos a aprovechar que estoy arregladita, que estoy organizada, que tengo todo aquí, todo el film up, el setup. ¡Aló! Para poder hacer este videito también de conversación con ustedes. Yeah, boy. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de 10 pequeños, muy pequeños, pero importantes pasos que puedes hacer para ser más organizado. La primera recomendación que tengo para ustedes, rolistas, es haz una lista de tareas. Nuestro cerebro es traicionero. Creemos que nosotros podemos recordar todo y cada una de las cosas que podemos hacer a lo largo del día. Y no, señores, así no es. Así que para que no se nos pase ninguna tarea, ninguna responsabilidad, por favor, busca una libretica en donde apuntes todas las tareas que tienes que hacer, no sé, a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes. También es importante priorizar tus tareas, porque en algunas ocasiones hay muchas personas que lo que hacen es que quieren implementar o que quieren hacer muchas tareas al mismo tiempo y no terminan haciendo absolutamente nada, no cumplen con ninguna. Comienzan una y no las terminan. Entonces la idea de tener nuestras tareas o de pronto de delegar la prioridad a las tareas que nosotros vamos a hacer es precisamente porque sabemos que las más importantes son las más apremiantes para cumplir. ¡Bien hecho! Así que al momento de que nosotros visualmente vemos nuestra lista de tareas, nos podemos preparar mentalmente para las tareas, para ese cumplimiento que necesitamos hacerles y obviamente que darle la prioridad que merecen. Así que sí, se hace muy importante darle prioridad a nuestras tareas. Eso también te va a ayudar a ser mucho más organizado. Es importante, y repitan conmigo, establecer rutinas. Necesitamos algún tipo, y sobre todo si nosotros somos padres, los niños necesitan implementación de rutinas. Implementar rutinas no es aburrido, es inteligente y astuto. Solo que hay que encontrar la forma de cómo hacerlo de manera correcta. Elimina lo innecesario. Es un poco complicado, es difícil, sí, es difícil, pero no imposible. Lo que definitivamente tenemos que colocar en la balanza es más productivo para mí quedarme con este montón de ropa o de útiles que la verdad es que no le estoy haciendo ningún tipo de uso, no tienen ningún tipo de utilidad aquí en casa, pero los estimo, me hacen recordar a esta persona que ya no está con nosotros, o si definitivamente puedo transformar toda esta situación para algo favorecedor o beneficioso para otra persona, donándole esa ropa que ya obviamente yo no estoy utilizando. Y a la larga también puede funcionar para mí, que al momento de desprender de esos artículos materiales, de alguna manera estoy ayudando a ser resiliente con la situación que pasó y también me ayuda a despejar un entorno de mi casa, de mi hogar. La planificación semanal. Ya los había comentado en el video anterior que te puede soportar, por ejemplo, en planificadores, bien sean físicos, en los que tú puedas apuntar día con día cuáles son las actividades que tienes que hacer. Hay unas que, por ejemplo, las agendas, que son forma de cuadernitos, te las puedes llevar en el bolso. Hay otros, por ejemplo, que tú puedes pegar sobre el refrigerador de tu nevera y apuntar día con día allí lo que necesitas hacer. O si definitivamente no eres de estas personas que les gusta estar escribiendo, como a mí, que a mí me encanta todo eso, A mí me gusta. pues te puedes recurrir a esos calendarios digitales Your Mac friend, Brent Rambo. que muchísimas plataformas te pueden ofrecer. Por ejemplo, el propio celular con el que tú puedes estar trabajando trae tu calendario. Google, por ejemplo, tengo entendido también que tiene su propio calendario que tiene funciones mucho más específicas, más amplias, para poder organizarte mejor a lo largo de la semana. Reduce las distracciones. Esta situación parece que en esta época moderna es bastante difícil de conseguir porque las plataformas digitales, en específico las redes sociales, están diseñadas para captar por horas tu atención.
Creo que a todos nos ha pasado que, por ejemplo, dices, bueno, ¿sabes qué? Tengo estos 10 minutos de descanso y voy a tener este tiempo de ocio scrolleando en TikTok, por ejemplo. Y en vez de esos 10 minutos han sido 6 horas. Y uno dice, ¿en qué momento se me fue tanto tiempo? Y sí, porque es que las plataformas están diseñadas para eso, para absorberte, para poderte quedar ahí y poder retenerte y secuestrarte casi. Y te capta por completo tu atención. Sirven como un medio de distracción si nosotros no somos capaces de hacerle un control al consumo que hacemos de las redes sociales. Como todo proceso, siempre tenemos que tener reajustes. Si de pronto es algo que tú puedes estar implementando una rutina ahora y tú estás viendo que de pronto la rutina no te está funcionando, perfectamente se puede cambiar. It's okay, no pasa nada. Por otra o aspectos de esa rutina que tú puedas cambiar por otra que te sea mucho más fácil de llevar o que sí se ajuste a tu estilo de vida. Lo importante es que podamos hacer las evaluaciones de las rutinas, de todas las tareas que nosotros estamos implementando para hacer reajustes a lo largo del tiempo. Y también tenemos que tener en cuenta que las situaciones que no son ahora puede que no sean las mismas en un futuro siguiente. Así que quizás lo que no me funciona ahora, quizás sí me funcione para después o viceversa. Y bueno, también se hace necesario dentro de toda nuestra organización y de lograr esa organización y ese orden en la casa, obvio que sí, el descanso. Creo que de esta parte del descanso he hablado también en otras anteriores ocasiones, pero la verdad es que sí siento que es muy importante hablar de este tema. Aquí. Porque siento que ahorita, con toda esta época moderna, pareciera que todo el mundo y todo exige que sea para allá. Que sea algo instantáneo, que sea algo como del momento. Entonces, en este mundo en el que prácticamente todo se hace a un clic de distancia, se pierde un poco esa noción de que también hay que bajarle 3 revoluciones y 3 rayitas al asunto, porque no podemos estar en esta constante rutina de exigencia y de rapidez todo el tiempo, todos los días, porque es una situación que es insostenible a lo largo del tiempo y pasa factura en nuestra mente y en nuestra condición física. Así que sí, rolistas, se hace muy necesario la planificación de los descansos. Descansen, y no solamente el descansar o creer que yo estoy descansando, no, sino también tener el descanso y tener la certeza de que sí en realidad has descansado, que sí en realidad estás recargando energías, que sí en realidad te sientes mejor para poder seguir con las tareas que deberías cumplir o que tienes que cumplir a lo largo de la semana. Así que bueno, rolistas, estos han sido mis tips para poder ayudarte a ser un poco más organizado, a tener una mejor planificación de las tareas y ayudarte con el orden incluso en casa. Muchísimas gracias, rolistas, por estar aquí. Muchísimas gracias. Últimamente he recibido mensajes muy lindos, muy placenteros, la verdad, muy llenadores. La verdad es que después de este tiempo tan extenso de ausencia que tuve, la verdad es que no me esperaba un acogimiento tan bonito de parte de ustedes, y quiero tomarme el espacio para agradecerles muchísimas gracias por este espacio, por sacar el espacio para poder escribirme, por sacar el espacio para poder ver los videos, por sacar el espacio para poder responder a alguna encuesta o por darle like a una publicación, compartirla. La verdad es que muchísimas gracias. Agradezco infinitamente que todavía se encuentren aquí después de todo este proceso que ha pasado. Muchísimas gracias, rolistas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Y pues nosotros nos vemos en un próximo video. Chao.